En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dile buenas noches, bendita sea María por siempre. Por siempre sea bendita. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hoy seguimos el estudio de San Juan, capítulo 7. Nos quedamos en el versículo 32. Antes de ir ahí, pidamos al Espíritu Santo, nuevamente, primeramente a Dios que nos envíe el Espíritu Santo para que nos guíe y nos proteja y nos dé la sabiduría que necesitamos. Ven Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría, derrama en mi intelecto tu divina luz, disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia. Concédeme una mente penetrante para comprender, una memoria retentiva. Un método infalible y facilidad para aprender, la lucidez para aprender y abundante gracia para expresarme. Dirige y guía el comienzo de mi trabajo y llévalo a buen término. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Padre Celestial, purifica nuestro corazón y bendice nuestros labios para poder comprender primeramente nosotros lo que nos quieres enseñar el día de hoy y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil y de la gente que vaya a escuchar para que la semilla que plantes dé fruto y fruto en abundancia. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos, es Dios. Amén. Consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús, al Inmaculado Corazón de María y también a todos los suscriptores de este canal y los de Facebook y a toda la gente que nos ha encomendado. Señor, ten misericordia de cada uno de nosotros, cuídanos, protégenos y bendícenos. Amén. Así sea. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Juan capítulo 7, versículos como del 32 al 36. Nos vamos versículo por versículo. Habla el Señor. Que tu siervo escucha. Los fariseos oyeron lo que la gente decía de Jesús, y ellos y los jefes de los sacerdotes mandaron a unos guardianes del templo a que lo arrestaran. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Si nos vamos a la historia de lo que está hablando Jesús, en el tiempo de Jesús, Jesús sube y lo acusan de que es hijo de Satanás, porque saca espíritu por el nombre de Satanás, que es un endemoniado, pero cuando empieza a predicar, la gente se enamora de la palabra de Jesús. Y una de las, dice, los fariseos se daban cuenta de lo que la gente murmuraba o hablaba. Una de las cosas que ellos decían era, ¿cómo es posible que esta persona que supuestamente es endemoniada predique de esa manera? ¿De dónde obtuvo esta sabiduría? Porque lo que predicaba Jesús, pues Jesús es Dios y muestra cómo te puedes enamorar. Yo leyendo los escritos de Jesús, los escritos de los apóstoles, me sorprende ver a un Pedro que es completamente corajudo, fuerte. Dicen las escrituras que es una persona chaparrita, pequeña, pero musculosa, fuerte, de un carácter también fuerte, que es agresivo por su carácter, su forma de ser. Vemos a un Mateo, a Lucas, Mateo y todos los apóstoles. Pero lo que me sorprende a mí es cuando se referían a Jesús, es que yo lo amo, es que ya no puedo vivir sin Él. Y es que cuando veían que venía Jesús, se acercaba a Pedro en especial y decía, te extrañaba mucho, te amo mucho. O sea, palabras que para el ser humano son de un hombre, pero para una mujer, ¿no? De un hombre a un hombre, pues no es, se oye raro, pero demuestra que Jesús es algo más que un ser humano, es algo que te atrae, que te ama, que lo que hace, lo que dice, te provoca esa sensación de amor. A eso me quiero referir, amarlo, quererlo, y la gente que lo escuchaba lo empezaba a amar. Por eso los judíos, los fariseos, escribas y saduceos, pues no estaban muy contentos porque la gente se estaba yendo para el lado de ellos y mandaron guardias para detenerlo. La pregunta sería, en la vida actual, ¿qué más podemos aprender? Pues es como lo que acabas de decir, ¿no? Bueno, cuando tú empiezas a conocer a Dios, te empiezas a enamorar de Él más y más. Aunque haya muchas circunstancias en tu vida que
que quieras como alejarte, como siempre como que regresas a Él, ¿no? Es como decir, pues contigo voy completamente, ¿no? O sea, es cuando te entregas a Dios por completo, es como, pues, como otras lecturas que dice, dejas todo, ¿no? Por seguirlo, ¿no? Tú sabes que lo que estás haciendo es para Dios, que Dios por alguna razón nos ha elegido a cada uno de nosotros, y es como acabas de decir, yo creo que a cada uno de nosotros nos ha ido convirtiendo ese corazón duro, ¿no? En uno más amoroso, más blandito. Y sí, y muchas, otras de las frases que se oyen mucho vienen en Lucas capítulo 24, versículo 32. Lucas 24, 32 son entonces los de Maús, ¿cómo era? Peregrinos de Maús, vienen decepcionados de Jesús. Decepcionados porque pues lo vieron como lo crucificaron y ellos mismos dicen, nosotros pensábamos que este era el bueno, pero pues nos equivocamos nuevamente, nos falló, no era él. Y lo vuelven a oír hablar y mira lo que pasa. Lucas capítulo 24, 32 habla Señor. Que tu siervo escucha. Y se dijeron el uno al otro, ¿no es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaba las Escrituras? Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Arde el corazón, se siente, yo no sé, o sea, ¿cómo explicarlo? Bueno, pues yo creo que un ejemplo daría yo hoy. Apenas yo vengo de trabajar y vengo cansada, pero al saber que vengo a hacer algo para Dios, es como decir, o sea, te quita hasta el cansancio, ¿no? Sabes, vienes contento, te vas contento cuando terminamos de grabar, porque sabes que es algo para Él, o sea, no, sabes que no hay ningún pago aquí en la tierra, ¿no? O sea, a nosotros no recibimos nada, tú sabes que a nosotros pues nadie nos paga por predicar, por hablar de Dios, pero creo que es ese gozo, ¿no, Andrés? El que nos queda en el corazón. Es hacemos el trabajo para Dios, pero yo creo que la mejor recompensa es una palabra que digamos y que llegue al corazón de las personas que están oyendo, porque la palabra es fuerte. Mira lo que dice Hebreos capítulo 12, 4:12, Hebreos capítulo 4:12, ¿por qué la sangre hierve, como decían los de Maús? ¿Por qué hierve? ¿Por qué sentían la sangre hervir? Hebreos capítulo 4, versículo 12 habla Señor. Y tu siervo escucha. En efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, y penetra hasta donde se dividen el alma y el espíritu, las articulaciones y los teotaneos, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Hasta los tuétanos. ¿Qué es el tuétano? Pues sería hasta tus nervios, ¿no? Lo más Lo profundo. más profundo del hueso, lo más adentro del hueso. Hay algo, hasta ahí llega la palabra de Dios y estremece, se siente caliente, dicen los de Maús. Se siente porque te empieza a discernir. Por eso el demonio en el cuerpo de los fariseos, de los saduceos y de los escribas se ponía a temblar, se ponía a pensar. ¿Por qué? Porque si la gente empieza a investigar un poquito, a escuchar la palabra de Dios, a aprender de Dios, a ver cuál es el mensaje que hay en la Biblia, por qué la sangre hierve, por qué dice la palabra que penetra hasta lo más profundo del ser, es porque nos va a empezar a despertar a nosotros y a ver de una manera muy diferente. Nos va a empezar a despertar y nos vamos a dar cuenta que estamos esclavizados en un mundo que no es de nosotros y que este mundo nos ha envuelto tanto que no sabemos cuál es el propósito de nuestras vidas. Hemos venido por un propósito a esta vida. Hemos venido en un propósito y el propósito fundamental es que nosotros debimos haber nacido en el cielo, pero por el pecado de nuestros padres nacimos en este mundo llenos de pecado, y ese cuerpo que tú te ves en el espejo, ese es el envase del pecado que está encarcelando al alma que Dios te dio. Y el propósito de venir aquí a este mundo es devolverle a Dios esa alma
¿Cómo? Matando la carne, desapareciendo la carne. El amor, por eso Jesús dice, el mandamiento del amor, un mandamiento nuevo le doy, el mandamiento del amor. ¿Cuál es el mandamiento del amor? Que se amen como yo los he amado. ¿Cómo se amó Cristo? Nos dio todo. Nosotros tenemos que dar todo. ¿Dar todo cómo? Convertir esta carne en espíritu. Así como Cristo convirtió en la cruz la carne, la transformó en el espíritu, así nosotros, es el propósito de la vida, pero muchos no lo sabemos. Y mira lo que dice Jesús en el versículo ya 32, 33. Habla, Señor. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Entonces Jesús dijo: voy a estar con ustedes solamente un poco de tiempo y después regresaré al que me ha enviado. Al que me ha enviado. Voy a estar con ustedes solamente un poco de tiempo y después regresaré al que me ha enviado. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿A dónde? Con su Padre, al Padre. Al Padre. Si voy a estar un tiempo con ustedes. Jesús está hablando de que se aproxima ya el día de su muerte y su resurrección. El tiempo de la transformación. El tiempo de destruir este envase llamado carne y transformarlo en el envase perfecto que es el Espíritu. Eso es el motivo de nosotros, de nuestra venida. ¿Por qué Cristo quedó completamente crucificado así, transformado? Porque cargó con todos los pecados desde el pasado hasta el presente y el futuro. Y por eso Él tenía que destruir la carne, por eso se dejó destruir todo el cuerpo, toda la carne completamente destruida. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que destruir. ¿Y cómo lo podemos destruir? ¿Dejando que nos golpeen como Cristo? Pues si Dios lo considera así, pero no es así. Tenemos que sacrificarlo renunciando a las cosas de este mundo. ¿Y a qué cosas podemos renunciar? Pues a lo que cada uno de nosotros sabe que nos hace más daño, ¿no? Ya puede ser alcohol, drogas, puede ser pecado de hablar mal de los demás, la envidia. Todo lo que este mundo te ofrece brujería, te ofrece homosexualismo, lesbianismo, tú puedes matar a tus hijos, tú puedes matar a tus padres, todo lo malo que el mundo te ofrece, tenemos que destruirlo, pero cuesta. Y pues tiene un premio, dice Jesús: hoy en este momento me verán, pero después ya no me van a poder ver, porque me voy con el que me envió. ¿A dónde va a ir? San Juan capítulo 14, versículo del 1 al 3. San Juan 14 del 1 al 3. ¿A dónde Jesús va a ir? Después de que haya cumplido la obra. Él vino con un propósito, Él sabe que ya cumplió el propósito, que ya lo va a cumplir, que ya lo va a acabar. Ahora tiene que regresar a donde vino. Lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Dios nos conceda saber la última semana. Sabes que ya esta es mi última semana, tengo que regresar a Dios. Mira lo que pasa. San Juan capítulo 14, 1 al 3. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. No se angustien ustedes. Confíen en Dios y confíen también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a preparar un lugar. Y después de irme y prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Por un momento estaré con ustedes, pero yo tengo que regresar con el que me ha enviado. ¿Por qué? Porque ya el propósito de mi vida, el propósito de mi plan de Dios, el mío aquí, ya se cumplió. Ahora tengo que regresar, pero sigo trabajando. Voy a prepararles una casa allá. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones y ustedes habitarán allá. Y donde yo esté, ustedes tienen que estar. ¿Quiénes? Los que creyeron en Dios. Los fariseos, los escribas, los saduceos, no creyeron. Se burlaban de Él, se reían de Él. Entonces, quiere decir que hay personas que sí van a estar con Dios y personas que no. Y personas van a estar con el enemigo de Dios. Pero, ¿qué pasa después? Si Él se va, Él prepara casas allá y nosotros aquí.
tenemos que seguirnos preparando para llegar al lugar con Él. Llegar al lugar con Él. Y mira lo que, así como hay casas en el cielo, pues Él nos deja una casa aquí. En Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Jesús nos deja una casa. Así como, y en esa casa tiene muchas habitaciones también, pero aquí en la tierra. ¿Para qué? Para que no estemos separados de Él. Mateo capítulo 16 habla, Señor, que tu siervo escuche. Pedro contestó: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le replicó: Feliz eres, Simón Bar-Jona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. ¿Sí? Dale. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces Jesús les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Mesías. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Es Jesús, así, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Jesús funda su casa aquí, la funda aquí, y sobre Pedro, no, Jesús es la piedra, y Pedro la piedra primera que Él decidió que se fuera, y Él se va a encargar de edificar las demás habitaciones. El Vaticano está el Papa Francisco, pero hay muchas habitaciones. Yo voy a la habitación de Nuestra Señora de Guadalupe, tú vas a San Francisco Javier, y muchos van a Santa Bárbara, otros van a Cristo Rey. Son habitaciones, pero del mismo cuerpo, de la misma casa de Dios, del mismo Cristo que nos dejó para donde esté Él, ahí estemos nosotros. Por eso los fariseos se preguntaban en el versículo 34, mira lo que te preguntaban: habla, Señor, Que tu siervo escucha. Ustedes me buscarán, pero no me encontrarán, porque no podrán ir a donde yo voy a estar. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿A dónde? Ustedes me buscarán, pero no me encontrarán. Porque a donde yo vaya, Ustedes no podrán ir. no podrán ir. Ya hablamos de que se va directamente al cielo, y aquí en la tierra, pues está en la iglesia. Y es en la iglesia donde pues es muy difícil que lo vayan a encontrar. ¿Dónde se va Jesús? ¿A dónde va Jesús? En el libro de Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, Jesús nos fundó una iglesia, una casa donde se queda Él, donde nadie lo puede encontrar, pero también se queda en algo más. Mira, habla el Señor, Que tu siervo siervo escuche. escuche. Jesús se acercó a ellos y les dijo: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Llegaba el tiempo que lo buscarían, pero no lo encontrarían. ¿Dónde se quedó? Dice la palabra de Dios: hagan discípulos, más discípulos. Se quedan los discípulos, pero ¿cómo se va a quedar los discípulos? Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por medio del bautismo, Jesús o nosotros nos integramos a Jesús, o hacemos un mismo cuerpo con Jesús, un cuerpo espiritual, y aparte le da orden a sus sacerdotes diciéndole: enséñenle lo que les he enseñado, precisamente lo que estamos enseñando, que si queremos estar con Cristo y Cristo en nosotros,
Tenemos que seguir sus mandamientos y sus sacramentos, que son reglas de su reino. Todo reino tiene reglas. Y como todo reino tiene reglas, también tiene discípulos. Y los discípulos tienen órdenes de enseñarnos. Y Jesús hace una promesa de quedarse con nosotros hasta el fin de los tiempos. ¿Cómo se queda al fin de los tiempos? Si ya nos dio una casa, que es su iglesia, y dentro de esa iglesia hay muchas habitaciones para cada uno de nosotros, y nos enseña cómo integrarnos, y diciendo que Él estará, y lo buscarán y no lo encontrarán, porque no lo pueden ver. ¿De qué manera se queda con nosotros? Pues cuando, bueno, aquí en lo que tenemos en las manos, en la Biblia, cuando la estudiamos, cuando la ponemos, porque no nada más es de leerla, creo que hay que llevarla a la práctica, ¿no? Es todos los días. Cada vez que leemos algo, interpretarla, decirle a Dios, pues ayúdame a entender lo que hoy quieres decir, o sea, para uno, cada uno de nosotros, y pues llevarla a la práctica en nuestra vida. Pero esa es su palabra. Es su palabra. Pero si quieres tocar su cuerpo, en la Eucaristía. Nos dejó todo, nos dejó todo. Y si quiero oír su voz, Lucas capítulo 10, versículo 15, Lucas 10, 16, si quiero oír su voz, tengo su cuerpo para tocarlo, tengo su palabra para aprender, pero quiero oír su voz. Lucas capítulo 10, 16, habla Señor, que tu siervo escucha. Habla Señor. Que tu siervo escucha. El que los escucha a ustedes, me escucha a mí, y el que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí, y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Por eso Jesús dice, me buscarán y no me encontrarán, porque donde yo voy ustedes no pueden ir. Está hablando de los fariseos. Y los fariseos, mira lo que se pregunta en el versículo 35. Habla Señor. Que tu siervo escucha. Los judíos comenzaron entonces a preguntarse unos a otros, ¿a dónde se va a ir este que no podremos encontrarlo? ¿Acaso va a ir a los judíos que viven dispersos en el extranjero y enseñan a los paganos? Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Se preguntaban dónde. Recordar que los fariseos representan a Satanás. Y el diablo pues, quedará buscarlo para matarlo. Pero Jesús se queda en su iglesia, en esa casa que Él fundó, que no es fundamento de ser humano, el fundamento es Cristo, punto. Yo podré construir otra iglesia afuera, llamada iglesia, pero no es de Cristo, es mía. Pero esta está fundada bajo la piedra que es Cristo. Y Él se quedó en todo ese cuerpo, ya lo vimos en su voz, en sus sacerdotes. En el cuerpo lo queremos tocar en la Eucaristía. Queremos aprender de su sabiduría, su palabra. Entonces, ellos no lo van a poder ver, porque cuando Jesús termina su obra, dice, yo regreso al Padre, al que me envió, porque ya terminó su obra. Su obra fue venir a redimirnos, a salvarnos. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer sin Él? Pues Él, que procede del amor del Padre, nos envía el amor del Padre y del Hijo, que es el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo, que es el Espíritu del Padre y del Hijo, nos viene a dar vida. Ya no tenemos ahora a Cristo en persona, pero lo tenemos en el Espíritu. Por eso nadie que no cree en Jesús no lo va a poder ver. En el bautismo no es el agua el que nos purifica, no es el agua que nos integra al cuerpo de Cristo, es el Espíritu Santo. Pero dejó el agua para que lo veamos, para que lo sintamos. Cuando nos mojan decimos, me bañó el Espíritu Santo completo, porque es lo que pasa espiritualmente hablando. Por eso en la confirmación lo que hacemos es dar testimonio y renunciar. Dice el obispo antes de imponer las manos, ¿renuncias a todas las obras de Satanás y sigues a Dios? ¿Sí o no? Ahí es tu decisión. Por eso
tomamos la decisión de seguir a Dios, pertenecemos a Dios, rectificar y confirmar que sí queremos ser bautizados y que sí queremos estar con Dios, y recibimos el Espíritu Santo con la imposición de las manos y con el aceite crismal que Dios, que los sacerdotes, que los obispos nos ponen cuando nos marcan con la cruz. Por eso Jesús en Ezequiel capítulo 9:4 dice: maten a todos los que no tengan la cruz en la frente, pero los que tengan la cruz en la frente, a esos no les haga nada. La cruz significa que somos cristianos, somos de Cristo. Y así sucesivamente todos los sacramentos, la Eucaristía, en la confesión de los pecados, Jesús se aparece y le dice a sus sacerdotes: reciban el Espíritu Santo, y sopla. Lo que ustedes perdonen será perdonado, y lo que no será perdonado. Es el Espíritu Santo quien perdona. Es el Espíritu de Cristo que nos perdona. Nos lleva a la perfección. Y eso un fariseo, un escriba, un saduceo, un protestante no lo va a ver. No lo va a ver. Así lo busquen y lo busquen, no lo van a ver. ¿Y por qué no lo van a ver? Ya te lo dice el versículo 36. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. ¿Qué quieren decir eso de que me buscarán, pero no me encontrarán, porque no podrán ir a donde yo voy a estar? Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Dios se pregunta: ¿qué querrá decir? ¿Qué querrá decir con esto de que me buscarán, no me encontrarán, a donde yo voy y ustedes no pueden ir? Son dos cosas muy diferentes, ¿no? Uh-huh. Tú buscas a Jesús y quieres ir a Jesús, pero si no crees en Jesús, no puedes ir muy lejos. Uh-huh. Nuestros hermanos protestantes, que Dios tenga misericordia de ellos, leen la palabra de Dios. Está escrito, San Juan 5:38, creo. San Juan 5:38 dice lo que los hermanos protestantes antes, 5:38, 5:39, nos enseña lo que ellos hacen. Escudriñan la palabra, pero hay un problema. San Juan capítulo 5:38, ya que ya lo está buscando. Uh-huh. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y tampoco tienen su palabra, pues no creen al que Él ha enviado. ¿Vale? Ustedes escudriñan las Escrituras pensando que encontrarán en ellas la vida eterna, y justamente ellas dan testimonio de mí. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Yo no busco la alabanza de los hombres. Sé, sin embargo, que el amor de Dios no está en ustedes, porque he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Si algún otro viene en su propio nombre, a ese sí lo acogerán. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Es lo que pasa con el hermano protestante, y es lo que dice aquí, dice Jesús: ustedes me buscarán y no me encontrarán, y no podrán ir a donde yo voy. ¿Por qué? Porque ustedes escudriñan la palabra, ustedes se meten toda la Biblia en la mente, pero no la meten al corazón. No quieren venir a mí. Y en el versículo, capítulo 6, dice cómo ir a Jesús. La Santa Eucaristía, todo el capítulo, Santa Eucaristía. Yo soy el pan de vida, yo soy el pan bajado del cielo. El que come mi cuerpo tiene vida eterna, el que bebe mi sangre tiene vida en abundancia. Mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Él está hablando siempre, pero ustedes no quieren venir a mí. No quieren venir a mí. Porque en ustedes no está el amor de Dios. ¿Quién es el amor de Dios? Jesús. Porque Jesús dice: el amor no está en ustedes, porque si ustedes me amaran, siguieran mis mandamientos, pero como no me aman, no siguen mis mandamientos, porque a mí que me envió mi Padre no me creen, pero viene otro pastor y ustedes sí le creen a él. No comas la Eucaristía porque el pastor dijo. No te vayas a confesar porque el pastor dijo. No te bautices en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bautízate en el nombre de Cristo porque el pastor dijo. Ya no vayas a la misa porque el pastor dijo. ¿Y lo que dijo Cristo? Por eso, ¿por qué?
Mira lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 1, versículos 20, vamos a leer el 26, porque los judíos, escribas y fariseos se reían de Cristo, así como en la actualidad se ríen muchos de la Iglesia Católica. Muchos se ríen de la Iglesia Católica. Pues mira lo que Cristo les dice, Proverbios capítulo 1, versículo 26 hasta el final. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Ya me tocará reír cuando les llegue la desgracia. Ya me burlaré cuando estén muertos de miedo. Cuando vengan sobre ustedes temores y problemas, desesperación y angustia, como un torbellino que todo lo destruye. Ese día me llamarán, pero no responderé. Me buscarán, pero no me encontrarán, pues desprecian la sabiduría y no quieren honrar al Señor. No desean recibir mis consejos, desprecian mis correcciones, pues sufrirán las consecuencias de su conducta. Quedarán hartos de sus malas intenciones. A los inexpertos los mata su falta de experiencia, y a los necios los destruye su despreocupación. Pero el que me preste atención vivirá en paz y sin temor de ningún peligro. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Vivirá en paz. Por eso en la iglesia siempre empieza el sacerdote: la paz del Señor esté con ustedes. Y cuando recibimos su bendito cuerpo, mandamiento de Cristo, el sacerdote dice: la paz del Señor esté con ustedes y los acompañe hoy, mañana y siempre. Así sea. Entonces hacemos el mandamiento de Dios. Ustedes no quieren seguirme, no les gusta que yo les diga y los corrija. Ustedes no quieren obedecer mis mandamientos, pero ustedes se ríen de mí. Al desobedecerme se ríen de mí, pero el día de mañana yo me reiré de ustedes. Es fuerte, es fuerte. ¿Quieres corregir? ¿Cómo puedo corregir todo esto? Mira lo que es el versículo 37 de San Juan, y ahí le vamos a parar. San Juan capítulo 7, 37. Jesús está parado en el templo y mira lo que dice. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. El último día de la fiesta era el más importante. Aquel día Jesús, puesto de pie, dijo con voz fuerte: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y ya ahí va a hablar a partir de ahí del Espíritu Santo. La otra semana, si Dios nos da licencia, hablaremos de eso. Pero quería llegar ahí, porque el periodo de Jesús se acabó. Yo me voy con el que me envió, pero viene otro, que es el Espíritu Santo. Y ese viene a enseñarte a ti lo que tú no puedes comprender. La otra semana te das cuenta que había cosas que los apóstoles no entendían, pero cuando comieron la Eucaristía empezaron a decir: oh, ahora ya hablas más claro. No, estaba hablando igual. La diferencia es que ahora el Espíritu Santo estaba penetrando dentro de ellos, y estaba abriendo sus ojos. Es Cristo mismo, la presencia de Dios, la Santa Iglesia, en el templo, abierto de brazos así, diciendo: el que tenga hambre, venga aquí, y el que tenga sed, venga a beber, porque de mí saldrán fuentes de agua viva. Es increíble, Cristo mismo. Ahí quedó San Juan capítulo 7, versículos del 32 al 36. Que así sea. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y el común del Espíritu Santo los acompañe mañana y siempre. El manto de la Santísima Virgen los cubra a ustedes, a sus esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares. Seguimos estudiando San Juan capítulo 7. Increíble el Señor. Todos venimos con un propósito a la vida. Un propósito. Y el diablo quiere quitarnos ese propósito. Porque él sabe que si usted no se acerca a las Escrituras, pues no va a oír hablar de que existe un cielo y de que existe un infierno. Y si no existe el infierno, pues el alma se regocija haciendo cosas que no debe de hacer, como las que usted ya conoce. El diablo quiere que usted crea eso, pero después, como dijo Proverbios, te darás cuenta que fuiste engañado, y entonces esa sonrisa se convertirá en lágrimas. Es tiempo de cambiar, tiempo de reaccionar, es tiempo de purificar nuestros cuerpos. No necesita usted hacer cosas del otro mundo. Solamente son 10 mandamientos y 7 sacramentos. Y esos 10 mandamientos lo enseñarán a vivir una vida digna. Imagínese a su esposa, a su esposo, respetando los 10 mandamientos. No desees a la mujer del prójimo.
No desees al hombre del prójimo. ¿Eso es malo? No. Cualquier hombre quisiera que su mujer no deseara a otro hombre, y cualquier mujer desearía que su hombre no deseara a otra mujer. No mates. ¿Eso es malo? No. Qué lindo sería que usted saliera a cualquier hora del día, a la noche, a cualquier hora que saliera a pasear con su esposo o su esposa, sin necesidad de tener temor de que le vayan a hacer daño, de que lo vayan a robar, de que lo vayan a matar. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Son malos? No. ¿Cuántos de ustedes quisieran ser honrados por sus propios hijos, que los amaran, que los quisieran? Pero mire este mundo que creció sin Dios. ¿Cuántos hijos no respetan a sus padres? Es tiempo de cambiar. San Juan capítulo 7, 32 al 36. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ayúdenos a llegar a más gente. Necesitamos crecer en Facebook, necesitamos crecer en esta comunidad. Necesitamos llegar a evangelizar más gente. Ya no queremos gente triste en el mundo. Los amamos y queremos en Cristo. Amén. Así sea.